Bajo el amanecer rojo sangre, un centenar de guerreros permanecían inmóviles, rodeando el establo desgastado como silenciosos centinelas tallados en piedra. Sus rostros pintados no revelaban nada, pero sus ojos, fijos en el solitario ranchero que estaba en la puerta, con una escopeta temblorosa en sus manos marcadas por cicatrices, sostenían el peso de generaciones. Detrás de él, oculto en la sombra, estaba aquello por lo que habían venido. El pueblo observaba desde la distancia, con rostros pálidos por el recuerdo de la crueldad de la noche anterior. El jefe de policía se adelantó, su placa captando la primera luz. «Mason, no puedes ganar esta pelea, no contra 100». El dedo de Mason se tensó en el gatillo mientras el jefe guerrero levantaba su mano, pero lo que sucedió después silenció a toda la pradera. 3 días antes, Mason Blackwood cabalgaba a lo largo de la cerca de su rancho en apuros, el Rayo Roto, como lo había hecho cada mañana durante 15 años. La tierra era implacable, tierra agrietada que parecía tragarse el agua y la esperanza con igual sed. Su padre había muerto tratando de domar estas hectáreas, y Mason tenía la misma obstinada determinación en las líneas de su rostro curtido por el sol. Pero ese día era diferente. Ese día, sus manos callosas jugaban con el botón superior de su única camisa limpia. Ese día se casaría con Clara. El solo pensar en ella le hacía sonreír a pesar de sí mismo. Clara Bennett había llegado la primavera pasada para enseñar en la escuela del pueblo, trayendo libros y dulzura a un lugar que conocía poco de ambos. Todos decían que era demasiado refinada para un hombre como Mason, demasiado educada, demasiado correcta. Pero de alguna manera había visto algo en él que valía la pena amar, algo más allá de la tierra y la lucha. Mientras Mason cabalgaba de regreso hacia su cabaña, notó polvo levantándose en la distancia, jinetes acercándose, 5, tal vez 6. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Su mano instintivamente se movió hacia su rifle. El Rayo Roto estaba situado al borde de un territorio en disputa. El ferrocarril lo quería, los varones del ganado lo querían, y el pueblo Lakota desplazado, forzado a entrar en reservas pero aún orgulloso, recordaba cuando toda esta tierra era suya. Los jinetes entraron a la vista, gente del pueblo. Liderándolos estaba Haroldo Fletcher, el banquero que tenía la hipoteca del rancho en apuros de Mason. La hija de Fletcher una vez había puesto sus ojos en Mason antes de que él eligió a Clara en su lugar. La humillación aún ardía en los ojos de Fletcher cada vez que se encontraban en el pueblo. «Blackwood», gritó Fletcher, frenando su caballo, «vine a desearte felicidades en el día de tu boda». Las palabras no contenían calidez. «Lo aprecio», respondió Mason con cautela. No esperaba una visita personal. Fletcher desmontó, sus botas pulidas incongruentes con la tierra polvorienta. «Bueno», voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. No todos los días uno de nuestros rancheros locales se casa con nuestra maestra. La pausa decía mucho. Hemos traído un regalo de bodas, del pueblo.
Uno de los hombres le entregó a Fletcher una pequeña caja de madera. Mason la tomó con sospecha, abriéndola lentamente. Dentro había una escritura, a 10 hectáreas de tierra fértil cerca del arroyo, tierra que marcaría la diferencia entre la supervivencia y la prosperidad. «Esto es inesperado», dijo Mason, genuinamente sorprendido. Fletcher sonrió levemente. «Clara Bennett ha traído cultura a nuestra comunidad. Queremos asegurarnos de que esté cómoda». Mason estudió el rostro del hombre, buscando la trampa. ¿Y cuál es el precio de esta generosidad? Ningún precio, solo una invitación a la celebración de su boda esta noche. Todo el pueblo quiere honrarlos a ambos. Mientras se alejaban, Mason los vio irse, con la escritura pesada en su mano. Algo se sentía mal, pero la perspectiva de darle a Clara buena tierra, tierra donde las cosas podían crecer, donde podían construir un hogar apropiado, era demasiado tentador para cuestionarlo. Pero su amabilidad al aceptar su regalo pronto convocaría algo mucho mayor que la gratitud. Esa noche, el ayuntamiento fue transformado. Las linternas proyectaban un brillo dorado sobre las mesas llenas de comida. Clara estaba radiante con el vestido de novia de su madre, sus ojos gentiles encontrando a Mason a través de la sala llena de gente cuando él entró. Por un momento, olvidó su inquietud, olvidó las dificultades del rancho, olvidó todo menos a ella. Mientras intercambiaban votos ante el predicador itinerante, Mason sintió una felicidad que nunca había conocido. Los habitantes del pueblo con los que apenas hablaba le estrecharon el hombro, le ofrecieron felicitaciones. Fletcher hizo un brindis para la improbable pareja, provocando risas que Mason optó por ignorar. La mano de Clara en la suya era todo lo que importaba. La noche avanzó. Tal vez Clara insistió en otro brindis, y otro más. El licor fluyó libremente, demasiado libremente. Mason notó la incomodidad de Clara a medida que los discursos se volvían cada vez más punzantes. Bromas sobre el ranchero rudo y su delicada novia. Insinuaciones sobre cuánto tiempo podría durar tal matrimonio. «Tal vez Clara pueda enseñarle a leer antes de que llegue el bebé», gritó alguien, y la sala estalló en risas. Clara apretó la mano de Mason debajo de la mesa. «Es solo una broma de bodas», susurró, pero su sonrisa se había atenuado. Fletcher se adelantó de nuevo, levantando su copa. «Hemos preparado un regalo especial de noche de bodas para ustedes dos». Sus ojos brillaban con algo feo. Una lectura. 2 hombres arrastraron un baúl. Mason lo reconoció al instante. El cofre personal de Clara, el que guardaba junto a su cama en la casa de huéspedes. Su estómago se tensó cuando Fletcher sacó un pequeño libro encuadernado en cuero azul. «El diario de Clara», anunció Fletcher. «Veamos qué piensa realmente nuestra maestra de su nuevo esposo». Clara jadeó, poniéndose de pie. «¡Eso es privado! ¿Cómo te atreves?» Fletcher la ignoró, abriendo una página marcada. «Querido diario», leyó en voz alta, «madre estaría horrorizada por mi elección. Mason es todo lo que me advirtió, sin educación, tosco, un hombre de la tierra en lugar de las ideas». La sala quedó en silencio. Mason sintió cada palabra como un golpe físico. «Pero tal vez por eso me siento atraída por él», continuó Fletcher, su voz burlona. ¿Es rebelión contra mi educación o simplemente la noción romántica de domar al hombre salvaje? Clara se abalanzó sobre el diario, pero los hombres de Fletcher la detuvieron. Mason se puso de pie, su silla raspando fuertemente contra el suelo. «Ya basta», dijo, su voz peligrosamente tranquila. La sonrisa de Fletcher se ensanchó. «Pero apenas hemos comenzado».
Escuchen esta entrada del mes pasado. A veces me pregunto si estoy cometiendo un terrible error. Mason nunca entenderá los libros que amo, la música que mueve mi alma. Vivimos en mundos diferentes. ¿Estoy sacrificando mi verdadero ser por esta fantasía de romance fronterizo? Lágrimas corrían por el rostro de Clara. Mason, por favor, esos eran pensamientos privados, dudas que todos tienen. Pero Mason ya se movía hacia la puerta, su traje de boda de repente demasiado apretado, demasiado falso. Detrás de él, la voz de Fletcher lo siguió. La maestra y el salvaje. ¿De verdad pensaste que ella podría amar a alguien que apenas puede firmar su nombre? La risa lo persiguió en la noche. Montó su caballo sin mirar atrás, las estrellas sobre él frías y distantes, mientras cabalgaba con fuerza hacia el rayo roto. Detrás de él podía escuchar a Clara llamando su nombre, pero el orgullo y el dolor lo impulsaron hacia adelante. Y en ese silencio de su rancho vacío, Mason cabalgó a través de la oscuridad hasta que el amanecer pintó el horizonte en tonos de dolor. La humillación ardía en su pecho como fuego. No por sí mismo, ya había resistido el desdén del pueblo antes, sino por Clara. Habían violado su privacidad, torcido sus palabras, usado sus pensamientos más íntimos como armas. Desmontó en su establo, llevando a su caballo exhausto adentro. Allí, acurrucada en el heno, había una pequeña figura. Mason buscó su arma, luego se detuvo. Era un niño de no más de 12 años, con piel cobriza y ojos oscuros que miraban a Mason sin miedo. «Estás en mi tierra», dijo Mason bruscamente, su voz aún áspera por los eventos de la noche. El niño se sentó. «¿Tú eres el que llaman Blackwood? ¿Y si lo soy?» El niño se puso de pie, con dignidad en su pequeño cuerpo. «Soy Zorro Blanco, hijo del jefe Trueno Gris de los Lakota. Busco santuario». Mason se apoyó contra la puerta del establo. ¿Santuario de qué? Soldados atacaron nuestro campamento hace 3 días. Muchos murieron, el resto fue llevado a la reserva. Yo escapé. El rostro del niño permaneció estoico, pero Mason vio el trauma en sus ojos. Los soldados todavía me cazan. Mason debería rechazar al niño. Lo último que necesitaba era problemas con el ejército, especialmente ahora. Pero algo en la mirada firme del niño le recordó a sí mismo a esa edad, solo, decidido a sobrevivir. Hay agua en el abrevadero, comida en la casa, descansa un poco. Mason se giró para irse. «Dicen que eres justo con mi gente», lo llamó el niño, «que comercias honestamente y respeta los antiguos límites». Mason hizo una pausa. «Tu gente estuvo aquí primero. Intento recordarlo». A medida que la mañana se iluminaba, Mason se sentó en su porche, observando el horizonte. No había señales de Clara. Había regresado a su casa de huéspedes, empacado sus cosas, ya planeando su escape de este desastroso matrimonio. El pensamiento lo vació. Una nube de polvo apareció en la distancia, jinetes acercándose, demasiados para estar cómodos. Mason agarró su rifle y llamó al niño adentro. «Zorro Blanco, escóndete en la bodega de raíces, ahora». El niño desapareció cuando los jinetes entraron a la vista. Era Fletcher, el jefe de policía, y varios habitantes del pueblo. Detrás de ellos, para sorpresa de Mason, cabalgaba Clara con su vestido de novia, ahora polvoriento y desgarrado. Fletcher desmontó primero. «Blackwood, has robado algo que no te pertenece». Mason salió del porche, con el rifle listo. «No he robado nada». El jefe de policía se adelantó. «Mason, sabemos que estás albergando a un niño indio. El ejército lo ha estado buscando desde su escaramuza con una banda de Lakota renegados. Dicen que es el hijo del jefe». Clara desmontó, moviéndose hacia Mason a pesar del intento de Fletcher de detenerla. Su rostro estaba manchado de lágrimas, pero sus ojos estaban claros. «Mason, por favor». «Ahora no, Clara», dijo Mason, su voz más suave de lo que pretendía. «Regresa al pueblo».
No me voy, dijo con firmeza. Este es mi hogar ahora, con mi esposo. Fletcher se rió. Tu esposo está a punto de ser ahorcado por albergar a un enemigo del gobierno de los Estados Unidos. La acusación quedó suspendida en el aire como pólvora. El dedo de Mason se tensó en el gatillo. Un disparo podría acabar con Fletcher, pero seguramente traería al ejército sobre él. Clara se interpuso entre ellos. No hay ningún niño aquí. He estado con Mason desde que lo encontré anoche. La mentira fue audaz, inesperada. Mason la miró fijamente, pero sus ojos le suplicaron que guardara silencio. «Registren el lugar», ordenó el jefe de policía, y los hombres se dispersaron hacia el establo y la casa. Mientras buscaban, Clara se acercó a Mason. «No quise decir nada de esas cosas que Fletcher leyó», susurró con urgencia. «Esos eran temores». Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Dudas escritas hace meses cuando nos conocimos. Si leyeras el resto, verías cómo llegué a amar todo de ti. Tu fuerza, tu honestidad, tu corazón gentil debajo de la dureza. Mason quería creerle, pero el grupo de búsqueda estaba regresando y por la expresión en sus rostros habían encontrado algo. Uno de los hombres levantó una pequeña bolsa con cuentas. Artesanía india, comida fresca en la casa para dos. El niño ha estado aquí, seguro. El jefe de policía suspiró pesadamente. Mason Blackwood, lo estoy arrestando por albergar a un combatiente enemigo. Mientras se movían para apoderarse de él, un sonido agudo y claro cortó el aire de la mañana. Un silbido, como el canto de un pájaro, pero ningún pájaro que Mason reconoció. El niño, Zorro Blanco, estaba parado en lo alto del techo del establo, silueteado contra el cielo. «Estoy aquí», gritó. «El hombre Blackwood no me escondió, me escondí yo mismo». Fletcher levantó su rifle, pero el jefe de policía lo empujó hacia abajo. «Es solo un niño, Fletcher. Su gente mató a 3 colonos el mes pasado». «No mi gente», dijo Zorro Blanco. «Mantenemos los tratados de paz. Esos eran asaltantes Crow». Mason dio un paso adelante. «El niño vino buscando ayuda. ¿Quieren que rechace a un niño?» El jefe de policía parecía incómodo. «El ejército está ofreciendo una recompensa por él. Creen que su padre está planeando un levantamiento». Zorro Blanco descendió del techo con sorprendente gracia, de pie alto ante los hombres armados. «Mi padre solo busca proteger lo que queda de nuestras tierras. Los soldados nos atacaron sin previo aviso, sin causa». Fletcher se burló. «La palabra de un indio no significa nada». La voz de Clara resonó clara y fuerte. «Pero la mía sí debería. He enseñado a los niños de este territorio, blancos e indios por igual. He leído los tratados, los informes. El ejército ha roto la fe una y otra vez». La tensión crepitaba entre todos ellos. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, a una chispa de la violencia. Entonces, de la bolsa del niño, Clara sacó algo que atrapó la luz de la mañana, una medalla, deslustrada pero inconfundible.
¿Reconoce esto, jefe de policía?, preguntó, sosteniéndola en alto. El jefe de policía se acercó, con los ojos muy abiertos. «Esa es una medalla de honor del Congreso». Clara asintió, entregada al jefe Trueno Gris por salvar a toda una unidad de caballería durante la guerra. Los guió a través de una ventisca cuando estaban perdidos, aunque estaban en tierras prometidas a su pueblo. Se volvió hacia Fletcher. ¿Es esta la acción de un salvaje que planea un levantamiento? El rostro de Fletcher se oscureció. Una baratija no cambia nada. Lo cambia todo, dijo Mason. Prueba que el padre del niño es un hombre de honor. Y no dejaré que se lleven a su hijo para usarlo como palanca contra él. La bondad podría costarme la vida, pensó Mason, pero la crueldad ya habría matado mi alma. Fletcher levantó su rifle de nuevo. Entonces será ahorcado junto a él. Lo que sucedió después pareció desarrollarse en cámara lenta. Clara se interpuso frente a Mason y el niño. El jefe de policía se movió para desarmar a Fletcher. Y de todas las direcciones vino el sonido de pisada, docenas de ellas. Sobre la cresta aparecieron guerreros a caballo, sus rostros pintados para la batalla. A su cabeza cabalgaba un hombre cuya presencia lo marcaba como jefe, el mismo Trueno Gris. Los habitantes del pueblo se congelaron de terror mientras los guerreros rodeaban el rancho, con las armas listas. El jefe desmontó, caminando a través de las filas que se abrían de sus hombres. Sus ojos encontraron a su hijo, luego se movieron hacia Mason y Clara, quienes estaban de pie protegiéndolo junto al niño. «Tienes a mi hijo», dijo simplemente. Fletcher, sudando ahora, apuntó con su arma a Mason. «Este hombre se lo robó al ejército». «Este hombre», dijo Trueno Gris con tranquila dignidad, «protegió a un niño que buscaba refugio». Mientras que ustedes, que toman nuestra tierra, rompen sus tratados, matan a nuestra gente, devolverían a un niño a aquellos que asesinaron a su madre. La acusación quedó suspendida en el aire, como un trueno antes de la tormenta. Mason dio un paso adelante. «Tu hijo vino buscando ayuda, se la di, nada más». Trueno Gris estudió el rostro de Mason. «¿Tú eres el que llaman Blackwood, el que respeta los antiguos límites?» Mason asintió una vez. «Mis exploradores han vigilado tu rancho durante muchas estaciones. Tomas solo lo que necesitas, honras los antiguos manantiales. No eres como los demás». El jefe miró a los habitantes del pueblo con desprecio. El jefe de policía se aclaró la garganta. «Jefe, no tenemos ninguna disputa con usted hoy. Vinimos por el niño, como solicitó el ejército». «Y se irán sin él», respondió Trueno Gris, su voz como un trueno distante. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo desapareció en el horizonte. Año más tarde, el rayo roto floreció, convertido en un faro de esperanza y entendimiento. Clara, con su sabiduría, y Zorro Blanco, guiado por los recuerdos de su padre, trabajaron juntos para construir una escuela que acogiera a niños de todas las culturas, fomentando un legado de paz y respeto mutuo que resonaría a través de las generaciones. Y cada primavera, cuando los cerezos salvajes florecían en la tierra, años más tarde, el rayo roto floreció, convertido en un faro de esperanza y entendimiento. Clara, con su sabiduría, y Zorro Blanco, guiado por los recuerdos de su padre, trabajaron juntos para construir una escuela que acogiera a niños de todas las culturas, fomentando un legado de paz y respeto mutuo que resonaría a través de las generaciones. Y cada primavera, cuando los cerezos salvajes florecían en la tierra, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato.
Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. El pueblo recordaba el día en que un ranchero solitario, una maestra decidida y un joven guerrero lakota se unieron contra la marea del prejuicio, demostrando que incluso en el corazón más oscuro, la bondad puede florecer como la flor más resistente. Y en cuanto a aquellos que vinieron buscando conflicto, sus recuerdos se desvanecieron como polvo en el viento, un testimonio de la verdad de que el odio puede extinguir el amor, pero el amor siempre prevalecerá sobre el odio. Y así, la historia de Mason, Clara y Zorro Blanco se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación, recordándoles que la verdadera fuerza reside no en la violencia o la conquista, sino en la valentía de defender lo que es correcto, incluso cuando el mundo está en contra de ti. Era una historia que celebraba el poder de la compasión, la importancia del entendimiento y la perdurable belleza del espíritu humano. Y cada vez que alguien se enfrentaba a una situación difícil, pensaba en Mason, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa, pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Clara y Zorro Blanco, y encontraba la fuerza para perseverar, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. En los días actuales, uno puede reflexionar sobre qué tipo de legado dejaremos atrás. ¿Será un legado de amor, bondad y entendimiento? ¿O será uno de odio, prejuicio y división? La decisión es nuestra. Si te ha gustado esta historia de valentía y compasión, apoya este canal dejando un súper gracias, compartiendo este video con tus amigos y familiares y suscribiéndote para ver más contenido inspirador. Juntos podemos difundir un mensaje de esperanza y crear un mundo mejor para todos. ¿Qué acción inspiradora te gustaría emprender hoy? Los guerreros se tensaban a su alrededor. Fletcher alzó su rifle. Los superamos en número. La risa de Trueno Gris fue gélida. ¿Cuenta de nuevo, banquero? Desde todas las direcciones aparecieron más guerreros, en la loma, detrás del granero, surgiendo de la hierba alta. «El ejército vendrá», advirtió Fletcher, aunque su voz temblaba. «¡Que vengan!», respondió Trueno Gris. «Pero primero se irán, todos excepto estos dos», señaló a Mason y a Clara. «Se han ganado el derecho a hablar». Ante las abrumadoras probabilidades, el sheriff asintió a sus hombres. Montaron sus caballos, siendo Fletcher el último y el más recio en irse. Mientras se alejaban a caballo, gritó: «¡Esto no ha terminado, Blackwood!». Cuando se fueron, Trueno Gris se acercó a Mason y a Clara. «Mi hijo dice que lo trataron con honor». Zorro Blanco dio un paso al frente, hablando rápidamente en lakota. El jefe escuchó y luego asintió. «También dice que fueron avergonzados ante su gente, en su noche de bodas». Sus ojos oscuros se movieron hacia Clara, que usaron las palabras privadas de la mujer contra ambos. Mason miró hacia otro lado, la humillación aún reciente. «En mi cultura», continuó Trueno Gris, «un matrimonio comienza con regalos para mostrar respeto, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Un matrimonio comienza con regalos para mostrar respeto. Estas personas les mostraron falta de respeto en cambio.
Señaló a uno de sus guerreros, quien trajo un pequeño bulto envuelto en cuero suave. «Este es mi regalo para ambos». Dentro había una hermosa rueda medicinal con cuentas, la artesanía más fina que Mason había visto. «Esto protegerá su unión», dijo el jefe, «y nosotros también». Clara levantó la vista sorprendida. «¿Qué quieres decir?» Trueno Gris sonrió levemente. «El ejército y la gente de su pueblo creen que somos peligrosos. Dejen que sigan creyendo esto. Por un ciclo de la luna, mis guerreros protegerán su tierra. Nadie se atreverá a acercarse para hacerles daño». Mason negó con la cabeza incrédulo. «¿Por qué harían esto por nosotros?» «Porque hicieron lo que era correcto cuando era difícil», respondió el jefe simplemente. «Tales acciones deben ser honradas». Mientras el sol subía más alto, se desarrolló una escena extraordinaria. Los guerreros Lakota hicieron un campamento alrededor del perímetro del rancho Broken Spoke. Su presencia, visible desde el pueblo, era inconfundible. Un mensaje y una advertencia. Esa noche, mientras Mason y Clara estaban sentados en su porche, mirando los fuegos Lakota que punteaban la oscuridad, ella tomó su mano entre las suyas. «Lo siento por el diario», dijo suavemente. «Esos eran temores tempranos, nada más». Mason miró sus dedos entrelazados. «No puedo darte libros, ni música, ni cosas finas». «No quiero esas cosas», respondió ella. «Quiero esta tierra, esta vida, tú». Se apoyó contra él. «Además, traje libros suficientes para ambos. Podría enseñarte a leerlos si quisieras». Por primera vez desde su noche de bodas, Mason sonrió. «Me gustaría eso». Como se prometió, durante un ciclo lunar completo, los guerreros Lakota protegieron el Broken Spoke. El ejército, al escuchar informes de cientos de indios hostiles, optó por no involucrarse. La gente del pueblo se mantuvo alejada. Fletcher se enfureció, pero no pudo hacer nada. En ese mes de paz, Mason y Clara realmente comenzaron su vida juntos. Ella comenzó una pequeña escuela en el granero para Zorro Blanco y varios otros niños Lakota. Mason aprendió sus letras junto a ellos, sus grandes manos formando torpemente palabras que siempre habían sido misterios para él. Cuando la luna completó su ciclo, Trueno Gris regresó. «Es hora de que nos vayamos», le dijo a Mason, «pero el recuerdo de lo que hiciste por mi hijo permanecerá». «Tu gente es bienvenida aquí», respondió Mason, «siempre». El jefe asintió. «Se habla de un nuevo tratado. Quizás, cuando llegue ese momento, hables por nosotros a tu gente». «Sería un honor», dijo Mason. Mientras los Lakota se preparaban para partir, Zorro Blanco se acercó a Clara. «He aprendido mucho de ti», dijo formalmente, presentándole un pequeño caballo tallado. «Cuando sea jefe algún día, lo recordaré». Esa tarde, ¿alguna vez te preguntó Clara, qué habría pasado si no nos hubieran humillado esa noche? Si simplemente hubiéramos tenido una boda normal. Mason consideró eso. Entonces, quizá nunca hubiera conocido a Zorro Blanco. Puede que nunca hubieras mostrado tu coraje al pueblo. Y no tendríamos amigos entre los Lakota. Apretó su mano. A veces, la humillación conduce al honor, si somos lo suficientemente valientes como para resistirlo. Años después, cuando el ferrocarril finalmente atravesó el territorio, fue Mason Blackwood quien negoció los tratados que protegieron tanto las tierras de los colonos como las de los Lakota. El Broken Spoke se hizo conocido como un lugar donde todos eran tratados con dignidad, una pequeña isla de paz en un tiempo turbulento. Y todo comenzó con una noche de bodas de humillación, seguida de una mañana cuando 100 guerreros hicieron guardia en silencio, prueba de que a veces la mayor fuerza no proviene del poder, sino de hacer lo que es correcto cuando todo está en contra de uno. ¿Habrías tenido el coraje de albergar a un niño de un mundo diferente, sabiendo que podría costarte todo?
A veces, la verdadera prueba de carácter no se produce en cómo enfrentamos a nuestros enemigos, sino en cómo protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Suscríbete para ver más historias poderosas de justicia fronteriza y alianzas inesperadas. Y haz clic en el video en la pantalla para ver qué sucedió cuando un sheriff solitario se enfrentó al forajido más temido del territorio, con un giro que te dejará cuestionando todo lo que crees sobre la justicia y la misericordia.